Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con directo dominical y directo sesudo, porque hoy vamos a hablar de España, de la OTAN y del papel que tiene que tener España en la Alianza Atlántica. Donald Trump, que es especialista en generar titulares, de hecho yo no recuerdo presidente de Estados Unidos que generase tantos titulares y tan a menudo y tan estridentes, la semana pasada hizo unas declaraciones en plan boca chancla diciendo que igual había que expulsar a España de la OTAN. Luego, en Egipto, se saludó con Pedro Sánchez y luego volvió con la matraca de que, bueno, habría que tomar alguna reprimenda con España, pero que eso ya lo decidiría la OTAN. Bien, esto nos sirve para hablar de cuál es el contexto y el papel que tiene que tener España dentro de la Alianza Atlántica. Hay un compromiso general de gasto del 5% en defensa, ¿no? Y para poder analizar esto, pues, de una forma reposada, contamos, en primer lugar, aquí con Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, buenas noites. Bueno, pues supongo que hablaremos un poco de la OTAN y de alguna cosa que es colateral, pero que tiene importancia también con el tema atlántico. Y ya hacía tiempo que no se pasaba por aquí a Jesús de la Cruz. Muy buenas, Jesús. Muy buena y como siempre muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar sobre este tema que tiene tanta importancia sobre nuestro papel en el mundo, porque no olvidemos todo que nosotros tenemos una serie de compromisos con nuestros aliados y con la seguridad del norte de África, cosa que es bastante importante y demás, y que se podría jugar ciertas bazas para conseguir una ampliación de cierto paraguas que lo necesitamos en cierta parte del norte de África. Pero para hacer eso necesitamos una diplomacia no de precisión, sino activa, contundente, directa y sobre todo que se lleve bien con todo el mundo, no que esté continuamente buscando gresca con sus propios aliados. Bien, yo empiezo comentando algo que me parece obvio. Nosotros ya sabemos que Trump es un boca chancla. Por lo tanto, lo que son bravatas de Trump son bravatas de Trump. Pero ahora intentemos explicar y poner en contexto. España está, pregunto, cumpliendo con los compromisos que tiene con la Alianza Atlántica. Empecemos por ahí. Es una pregunta interesante porque hay dos partidas y una es la de la cuota de socio, es decir, la membresía en la OTAN. Y eso se está cumpliendo porque si no, pues tendrías una sanción como socio, a pesar de que no existe ningún camino para la expulsión de la OTAN, como no existía ningún camino de salida en la Unión Europea hasta el artículo 50. Eso es así de sencillo. En la OTAN además es muy difícil la entrada, se ha visto con Finlandia y con Suecia, de que tienen que aprobarte la preinscripción, luego hace la negociación. Saludos Muad'Dib, viva Arrakis, viva la casa de Atreides. Y nos encontramos ciertamente que después de la negociación hay que volver a la ratificación completa de todos los estados miembros. ¿Qué pasa con la OTAN? Pues que Trump es un niño de 3 años. Es como un niño de 3 años que si no le llevas la cosa a su aire, entonces se cabrea. ¿Qué pasa en Bruselas? Cuando se llegó al acuerdo aquel del 5%, la mayor parte de los países, por ejemplo Meloni, Italia, que ha salido bien la chiquilla, con unos posicionamientos atlantistas, defensa de Israel, defensa de Ucrania, Unión Europea, cuando parecía que iba a ser una mezcla de Mussolini con Putin y alguna cosa así mala, pero bueno, ha salido bien. Pero Italia no tiene capacidad para llegar al 5%. No puede. ¿Qué hizo? Bueno, pues te firmo esto, y como se revisará dentro de 5 años, pues de aquí a 5 años ya iremos trampeando. Igual ya no están los republicanos, igual no está Trump, igual está incluso en otro lado. Bélgica tampoco es que tenga para tirar cohetes. Muchos países europeos hicieron eso. ¿Qué pasaba? Que lo único que tenía que decir públicamente Trump a la mierda, pues es España, pero por problemas en el Consejo de Ministros.
no otra cosa. ¿Se cumple? Sí, porque lo del 5% es un compromiso político, no es una obligación. Y ojo, añado también algo que se puedo desarrollar después, y es el hecho de que ese 5% no es ni siquiera como pasó con el plan Marshall, que te obligaban a hacer las compras en Estados Unidos. El 5% sería en equipamiento que sea para tu ejército, teniendo en cuenta de que propiamente de la OTAN solamente hay unos AWACS y alguna otra cosita más, pero todo el resto son aportaciones puntuales a cada misión que va gestándose. Por tanto, no es material de la OTAN, es material de cada ejército que luego deciden unir. Lo cual resulta curioso porque en España es la tradición de que lo que casi siempre se expone es la acorazada de Urunete, lo cual ciertamente es un poquito de vergüencita porque significa que lo único que tienes presentable a nivel internacional es la acorazada de Urunete. Y en buena medida eso significa que tendrías que haber hecho algún gasto para la actualización de equipo en tierra, en mar y en aire. Sí, también hay que tener en cuenta que el 5%, como bien ha dicho Juan Carlos, es para inversión en nuestro propio ejército. Por lo tanto, se puede quedar aquí el 5% y generar una política keynesianista, que por cierto es socialdemócrata, para activación de la industria militar en los astilleros de Ferrol, por ejemplo. Esos astilleros tan bonitos que tenemos ahí, que se producían grandes barcos, o los astilleros de mi queridísima Cádiz, por ejemplo. Es decir, me lo estoy llevando a Andalucía y a Galicia para jugar justamente con el compañero que tenemos aquí, con el andaluz que tenemos aquí. Pero, por ejemplo, se puede hacer eso. También se puede aprovechar para incentivar la creación de industria armamentística propia de drones aeroespaciales, que tenemos, por cierto, en Andalucía, que es bastante potente, o en Castilla-La Mancha o en la propia Madrid. Podríamos hacer mil cosas y demás. Y realmente al día de hoy estamos invirtiendo un 2% en defensa, que son 33.000 millones y demás. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, que básicamente es el dictán de la patronal y demás de la COE, en 2022 se dijo que España malgastaba 60.000 millones de gastos superfluos. Es decir, el mismo gasto que a lo mejor un ayuntamiento se lo está gastando en limpiar justamente una alfombra por 40.000 euros, por ejemplo. Por cierto, esto pasaba en Torredolones, que entraron un partido local y acabó eliminando el gasto superfluo y pasó de un ayuntamiento totalmente quebrado a un ayuntamiento con superávit, por cierto, con el Partido Popular en su momento. Esto es historia de España. Habían salvado hace algunos años. ¿Qué estamos hablando? Entonces, 60.000 millones de euros, que representa el 4% de nuestro PIB. Tenemos de gasto superfluo. Simplemente reduciendo ese 3% y añadiendo los gastos de defensa ya tenemos el 5% y cumplimos nuestras obligaciones, reactivamos nuestra industria de defensa, generamos puestos de trabajo en Cádiz donde podemos, estaría muy contentos. No lo digo yo, lo dice el propio antiguo alcalde de Quichi, lo decía, que le encantaría que salieran barquitos allí produciéndolo y dando puestos de trabajo a la clase trabajadora. O en Galicia o en otras partes de España. Y esto nos daría una capacidad. De hecho, en nuestro papel en la Alianza Atlántica también podríamos negociar la inclusión, ya que nos hemos puesto bravos, también la inclusión de Ceuta y Melilla en el propio paraguas de defensa de la OTAN y demás, diciendo, oye, que nosotros queremos subirlo, pero a cambio también queremos algo. Y yo creo que Trump ahí, como buen empresario, lo entendería y diría, venga, vamos a negociar, que a mí me gusta llegar a acuerdos y tratos. Pero lógicamente para llegar a esta postura también hay que ser menos beligerante, hay que ser un puntito pero sin llegar a la estridencia, como Pedro Sánchez, que lo hace a nivel electoral, porque ese es el objetivo, la retroalimentación. Yo soy la gran figura antitrans del mundo occidental, votarme a mi izquierda. Pero eso, sinceramente, no favorece a los intereses de España. Hay que llevarse bien con Estados Unidos, lógicamente desde una posición a la francesa, básicamente velando por nuestros propios intereses, primero nacionales y después europeos. Y de hecho la visión de esta España debe ser una visión euroafricana. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que estar en Europa apostando justamente por la defensa frente a Rusia, pero también tenemos que entender que somos el flanco sur de la alianza y que tenemos un rival que es Marruecos y demás. Y de hecho me van a decir, no, que Marruecos es aliado de Estados Unidos e Israel.
Hoy, por si ir más lejos, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos ha estado con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y han terminado y siguen avanzando en la creación de un programa nuclear civil, que es un acuerdo que tiene. China ha invertido grandes sumas de dinero en la creación de una industria de Tanger Tech, que básicamente es un puerto que va a competir justamente con el puerto de Algeciras y los puertos del Mediterráneo europeo, donde hay inversión estadounidense brutalmente. Todo esto, si teníamos una diplomacia no de precisión, sino lógica, podríamos explicárselo tanto a nuestros aliados europeos como a nuestros aliados norteamericanos para conseguir ese paraguas y conseguir mostrar que nosotros tenemos que ser ese flanco sur. Porque también el Sahel es otro peligro que tenemos ahí por la influencia tanto de Rusia como de China como de los yihadistas. Y no olvidemos que en el Sahel hay las reservas de uranio bastante importantes que son esenciales para el gobierno francés. En fin, podríamos hacer muchas cosas, pero para eso tenemos que tener una política exterior contundente. Tenemos aquí una pregunta que nos hace Muad'Dib, y así ya también os doy juego. Nos dice Muad'Dib: estamos presumiendo de que la economía, bueno, eso lo hace el gobierno, va como un cohete, pero a la hora de invertir en defensa, y adopto la palabra invertir porque puedes hacer I+D militar dentro de ese 5%, nos achantamos. Bien, hay que decir algo que a veces, y ahí ya le doy la palabra a Juan Carlos para que pueda decir lo que considere, hay que recordar de dónde venimos. España, contra lo que piensa muchísima gente, es un país que en los últimos 30 años invertía muy poco en defensa. Muy poco. Es decir, realmente los gobiernos de Sánchez, y nos tendríamos que ir a Felipe González, son los que más han aumentado el gasto militar. Ojo, por obligación, pero es así. Quiero decir, a ver, que había años en los que el gasto militar estaba por debajo del 1% del PIB. Claro. Entonces, le doy a Juan Carlos la palabra para que pueda comentar lo que considere. Sí, en parte lo que dices, en parte lo que dice Muad'Dib, en parte también lo que has dicho, Jesús. José María Aznar, bueno, las cosas hay que reconocerlas como son. Sea por el tema de la operación Romeo Sierra, sea por que Chirac metió baza ahí diciendo, Ceuta y Melilla, devuélveselas. Así como cuando en el final del siglo XVIII la zona de Orán pues estaba en manos de España desde casi el cardenal Cisneros, y bueno, pues España dijo, pues ¿para qué estoy aquí? Pues se la doy a quien esté por aquí y nos vamos. Bueno, pues resulta ciertamente curioso porque en línea recta no hay tanto a la ciudad de Alicante desde la costa de Orán, por lo cual tampoco había por que eso hay mucho argelinos en Alicante, de hecho. Sí, relativamente con el tema de la guerra del 58-62, el final y todo aquello. Y el hecho de que en la guerra civil los últimos que salieron de la península fueron a refugiarse a Argelia. Es cierto, es historia. Y también es historia eso de que Aznar hizo los S-80 para no mantener una subordinación tecnológica respecto a los franceses. Unos franceses que se estarán bastante cabreados respecto, por ejemplo, el tema nuclear. Framatón podría haberles hecho unos diseños de centrales nucleares chachipirulis a los marroquíes, pero parece que están un poco cabreados en este momento. También los surcoreanos parece que tienen algún diseño. No diré los japoneses porque están un poquito a sus cosas. Claro, están que si abro, que si cierro. Pero Westinghouse en Estados Unidos también tiene algún que otro diseño bonito. Y son supuestamente amigos de los Estados Unidos los marroquíes, con lo cual el que cojan a Rosatom para hacer sus centrales nucleares te dice, estos marroquíes igual no son muy de fidelidades claras, a pesar de que digan, no, es que nuestra relación es histórica, desde el primer momento fuimos el primer país del mundo en reconocerles, ya, sí. Y entonces, ¿por qué haces manita con los rusos? Ahí, lo de Tangermed, también problemas internos respecto de nuestras regulaciones en la Unión Europea. Podría favorecer a Algeciras, pero claro, ahí tendríamos un problema porque tenemos que complementar eso con el hecho de la bahía de Algeciras está bien desarrollada en el ámbito de España. ¿Podría España hacer algo más para que la bahía de Algeciras no fuera un corte enorme entre tenemos un puerto, tenemos Gibraltar y en medio
un vacío de pobreza que se rellena con narcóticos. Por tanto, ahí las preguntas son bastantes y nadie tendría que dejar de hacer autocrítica a la hora de una situación en el ámbito de la OTAN que remite ciertamente a que Estados Unidos con Trump parece querer quitarse del medio, lo cual nos favorecería porque nos atraería al espacio europeo a Canadá, lo cual es fantástico, siempre que lo hiciéramos con inteligencia. Pero es que desde el ámbito nórdico, Suecia, Finlandia, Polonia, países bálticos, nos pueden decir, no solamente con el tema migratorio, sino, oye, si hay una guerra mañana y puede darse entre Argelia y Marruecos y os salpica alguno de vosotros, si vosotros no habéis ayudado en el tema de Ucrania, pues ir pidiendo unos arenques que ya vais a ver cuánto van a llegar las ayudas de Polonia, de Finlandia, de Suecia. Van a ser unas postales de buen voyage, que os vaya bonito, y cuando seáis derrotados os saludaremos con mucho sacrificio. Así que ciertamente el tema de Sahel, un tema importante, que debería de ser importante en la agenda española, ¿no? Ya en la aplicación de la cuestión de la Unión Europea, de la OTAN, es un asunto relevante para política exterior y defensa de España. De España. Y cuando ha ido a la zona, ha ido de la mano de Francia, como si fuera el hermanito mayor. Casi como, seguramente te acordarás como historiador, Jesús, las intervenciones en el siglo XIX con Indochina, diciendo los franceses, nos gusta esto, qué bonito, vamos a pedir a los españoles que no vengan de escudero para aquí hacer la conquista. Hombre, pues no, hay que tener un poquito de orgullo, un poquito de pensar que ahora mismo España es un país africano, y su proyección africana podría significar, por ejemplo, ser observador de la Unidad Africana, por ejemplo. Lo único. Y esas cosas ciertamente deberían de ser, además, objeto de política exterior y de defensa compartida. Pero después de andar la política de defensa y la exterior ha sido yo hago lo que me dé la gana y el que venga, pues aunque cambie todo, pues hará también lo que le dé la gana y el país así no es confiable. He estado mirando la evolución del gasto de defensa y efectivamente el último gobierno que llegó a gastar un 2% del PIB fue el último gobierno de Felipe González. Desde entonces, y llegó a estar con Rajoy, ojo, con Rajoy, lo que he dicho, por debajo del 1%, en el 0,92, en el año 2014. Empieza a subir el año que accede Sánchez y sí que el aumento en gasto de defensa ha sido sostenido desde entonces con un bajón en 2024. Sigue, Jesús, que era solo para... Lo de Felipe González se debe a las dinámicas que veníamos precediendo de la Guerra Fría. Es decir, necesitábamos un ejército grandote porque, al fin y al cabo, seguía ese pensamiento. De hecho, esas propias dinámicas, aunque el muro de Berlín cayó en el 91, 92... y el bloque soviético cayó en el 91-92, seguíamos con esas dinámicas hasta bien entrado en el 97, que llegó la gran paz global con la gran victoria, con la victoria absoluta y hegemónica de los Estados Unidos, porque Rusia entró en colapso, literalmente, entonces ya no quedaba enemigos. Y en esos 3-4 años de paz, hasta el 11 de septiembre de 2001, el gasto en defensa bajó, pero irónicamente hubo una eficiencia en el gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Se crearon una serie de programas de defensa bastante interesantes para España por parte de José María Aznar, como la compra de los F-18, la adquisición de misiles Tomahawk, que después no lo llegamos a usar porque valían mucho, es decir, no conseguíamos hacer las maniobras con ellos porque valía mucho sustituirlo. Entonces no sabíamos realmente cómo utilizarlo. Entonces te hablo de la época de Aznar y las críticas que hubo. Pero hubo compras bastante interesantes que nos dieron una serie de potencialidades, que al fin y al cabo eso es lo que tiene que tener un ejército. Pero es cierto que esa paz global facilitó que los ejércitos se reducieran a la eliminación de la mili y se destinaran ese dinero justamente a la idea de gasto social, gasto por la paz, gasto... el estado de bienestar global y económico y demás, pero ese sueño de paz global se dinamitó en 2011 pero mientras recuperábamos esa inversión,
tendríamos que llegar hasta la situación casi de quiebre del orden internacional que se dio tanto con la toma de Crimea en 2014 y que después veríamos justamente con Sánchez ya diciendo vamos a intentar aumentar el gasto en defensa porque lo que se nos viene encima va a ser chungo, va a ser más inestabilidad a nivel global. Ahí Sánchez lo vio con buenos ojos. Pero es cierto que no tenemos una política exterior ni de defensa común, ¿no? Un acuerdo de Estado entre los diversos partidos políticos. Y es bastante triste. ¿No? Si entrase Podemos algún día, si entrase Podemos o otro partido, por ejemplo, que metiendo a los extremos, o por ejemplo el PP y el PSOE, no sabemos si somos un país con proyección euroafricana, como bien ha dicho Juan Carlos, o somos un país exclusivamente europeo, o somos un país con proyección iberoamericana, que es lo que le encantaría, por cierto, a Pablo Iglesias y a Podemos. Pero yo creo que es una mezcla de las tres visiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enlace con el mundo iberoamericano, tenemos un enlace con el mundo africano. No olvidemos, por ejemplo, que las construcciones muchas de las construcciones de Mauritania, de la mezquita tan bonita que tienen, se hicieron con constructores antiguamente que venían de Al-Ándalus y demás. Hay una retroalimentación entre África y España brutal y demás. Y es algo que tendríamos que exponerlo como relato. Canarias, al fin y al cabo, son islas africanas. Tenemos dos enclaves africanos que son parte existencial, histórica y fundacional de este país. Es decir, somos una mezcla, somos un puente entre África, Iberoamérica, y tenemos que enfocarlo y demás. También tendremos que enfocarlo con nuestras relaciones con nuestros vecinos de Portugal y el mundo portugués de Brasil, porque al fin y al cabo también somos ibéricos, es decir, tenemos 4 líneas estratégicas existencialistas que podríamos usar. El problema es que para esto todos los partidos tienen que sentarse y decir, vamos a hacer esta política exterior independientemente de quién gobierne. Como los norteamericanos lo hacen hasta hace bien poco, porque antes de Trump había un acuerdo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano con líneas estratégicas en política exterior. Ahora Trump, por cierto, sigue algunas líneas estratégicas, pero otras las ha reventado. Ahora una de las líneas estratégicas del trumpismo, y que en cierta manera también en parte la comparten los demócratas, pero no del todo, es que América tiene que enfocarse al Pacífico y abandonar Oriente Próximo y Europa, y que los europeos nos encarguemos de nuestra propia defensa y Israel y una coalición árabe se encargue de la estabilidad de Oriente Medio. Ese es el gran concepto y la gran idea de nuestros amigos americanos. En cualquier caso, se puede hacer un gasto en defensa de un 5%, solamente hay que tener voluntad e inteligencia en cómo hacerlo. De hecho, se puede hacer de manera muy inteligente y cómo se puede gastar. El modelo polaco es el modelo a seguir. ¿Qué pasa? Con Corea del Sur han llegado a acuerdos, básicamente, de no solamente comprar armamento, tanques y demás, sino también comprar patentes para producirlo en Polonia, esos tanques, y generar puestos de trabajo en la propia Polonia con la tecnología de Corea del Sur, que es casi similar a la tecnología norteamericana, pero con costes más asequibles. Pues nosotros podríamos hacer lo mismo y marcarnos como un socio prioritario Corea del Sur y los tigres asiáticos en producción de armamento y llegar a esos acuerdos que están tan abiertos ellos a comprar patentes, cosa que los norteamericanos no son muy propensos al tema de las patentes y la producción en la propia nación que compra y demás. Pero podemos jugar ese juego y demás y podemos hacerlo de manera inteligente y tener un ejército que abarque nuestras potencialidades, porque al fin y al cabo España tiene una de las grandes potencialidades. Tenemos una armada de mar a sur, es decir, tenemos una armada que tiene capacidad de proyección oceánica. Esos pocos países se puede decir que lo tiene. Tenemos un ejército de tierra que posiblemente es un buen ejército de tierra, le faltan efectivos, tiene un problema de efectivos, pero porque no hay una política, una cultura de la defensa, se está trabajando en ello. Pero es algo que se podría hacer, se podría mejorar y demás, y mostrar que la carrera militar también es una opción para la juventud, sin llegar al concepto del servicio militar obligatorio, de que personalmente yo soy totalmente contrario, porque considero que el ejército tiene que ser profesional y no un ejército de soldaditos de reemplazos y, como se suele decir, de gente que no tiene legitimidad, que no hay legitimidad para mandarlo a ningún sitio porque están obligados a estar ahí. Entonces, eso también tendríamos que verlo y demás, cómo podemos aumentar la atracción hacia el ejército.
Y lo último, que hay ciertos elementos que tenemos que modernizar y demás, y que no tenemos que tener complejos. Por cierto, el boicot a Israel, el famoso boicot a Israel de armamento, que no íbamos a vender armamento cuando nosotros no vendemos armamento a Israel, pero sí compramos programas muy interesantes. Al final se han puesto cláusulas para evitar que esa inversión se pierda. En fin, la política del postureo a veces es peligrosa y entonces tendríamos que dejar política del postureo y mantener líneas estratégicas. Y me callo ya, que empiezo a hablar y no paro. Parezco el señor que expropiaba cosas. Bueno, hacemos una cosa, ahora le damos la palabra. Sí, es que creo que es interesante poner un mapa de la OTAN, porque salen los Estados miembros, sale dónde está España, sale nuestra posición. Aprovecho antes de que hable Juan Carlos para decirle a Moabdip que no te contesto a todo, pero que te estoy leyendo con mucha atención. Y sí, por supuesto, Guinea Ecuatorial es un ámbito al que le tenemos que dar más importancia desde España. Ayer precisamente estuve hablando con Juan Carlos de temas relacionados con Guinea Ecuatorial y bueno, sí, claro, un 2%, y esto lo ha dicho ahora Jesús, efectivamente, un 2% del PIB de González no es comparable al 2% del PIB de ahora, sí, porque durante Aznar se suspendió, que no abolió el servicio militar obligatorio, eso por un lado, eso bajó costes en el tema de los soldados de reemplazo y esto permitió un gasto más eficiente, sí, eso es verdad. Entonces, Juan Carlos, habiendo enseñado esto, tu turno. Sí, efectivamente, es interesante señalar que la situación del servicio militar obligatorio está suspendido, pero sigue en la Constitución, con lo cual un gobierno puede llegar y volver a ponerlo. Pero, más allá de esto, creo que es interesante, más allá de los soldados profesionales, tener una reserva capacitada. Porque sin eso, pues nos podemos encontrar en una situación de guerra sobrevenida, que te viene alguien y cuando te liquidan toda una tropa profesional, pues bueno, pues te queda rendirte. Vale, ya está. Chao. Que es un poco lo que le podría haber pasado a Ucrania, por lo menos en 2014, pero ha tenido ese decalaje de los 8 años de preparar un poquito el tema militar con Occidente y para eso sirvió Minsk 1 y Minsk 2 como frenos para tratar de llegar a un escenario diferente. Y ciertamente, aquí hacíamos unas pistolas, unas armas cortas bien interesantes en Guernica, en Eibar, cosa que luego la Guardia Civil tuvo que comprar unas pistolas. ¿A quién? Empieza por I y termina por L. Así que las pistolas Ramón compradas a Israel, porque en España no se producen ahora. Se pueden producir armas cortas, subfusiles, que pueden servir para uso del ejército español y si son buenos, pues se exportan, que ese es el ingrediente importante. Hay que partir de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Usted tiene 2 archipiélagos, las Canarias y Baleares. Y tiene un estrecho que es importante para el comercio mundial, en donde usted tiene ciudades en África y tiene ciudades en Europa. Por tanto, esa conexión, esa proyección, tanto en el ámbito positivo, es decir, dominio, pero también en la denegación, porque con solo 2 submarinos, por parte de Argelia o parte de Marruecos, en una situación conflictiva, solamente por decir que están en la zona, pueden interferir y denegar las aguas al tráfico, no solamente español, sino internacional. Que es lo que se ha visto en Ucrania. Ucrania no tiene una marina ni siquiera existente en el Mar Negro, pero por denegación, por drones marinos, por drones aéreos, ha destruido desde el Bosphak hasta el hecho de que han tenido que salir la flota de Sebastopol y llevada a Novorossiysk. Eso también es influyente a la hora de decir cómo proyectas en el ámbito positivo y en el ámbito negativo. ¿España tiene costa? Pues creo que algo de costa tiene. Y la seguridad y defensa no solamente es el hecho militar duro, sino también el ámbito de ciberseguridad, control efectivo del territorio, sí, pero también el hecho de que puede haber infiltraciones. No podemos olvidar el hecho de que la seguridad también incide a la Guardia Civil, que es un cuerpo no solamente policial, sino también militar, y a veces las obsesiones políticas
llevan no solamente a que el despliegue de las fuerzas de tierra estén en lugares donde había conflictos de seguridad hace siglos, frontera con Portugal, frontera francesa, que ahora, pues, ¿a quién piensa que Francia vaya a invadir España mañana mismo? O Portugal que vaya a tener una situación conflictiva para recuperar militarmente Olivenza. Pues no. Con lo cual ahí nos encontramos con una situación de cambio de mentalidad, el tema político, el tema de salvaguardas a la hora de, por ejemplo, cambiar la situación de algunas, porque, por ejemplo, el tema de Guardia Civil que decía, para que no se me olvide, hubo un serbio que mató a gente en una zona rural. Podía haber sido, no digo lo que fue, podía haber sido Teruel, podía haber sido León, podía haber sido Cuenca. ¿Por qué? Pues porque piensa, no, la Guardia Civil tiene que estar en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco. Oiga, usted, que esos territorios ya tienen policía. Ponga usted los recursos allí donde no tienen una policía alternativa. Que es en Cuenca, en Teruel, en lugares donde lo necesitan. Y esto puede pasar también con el hecho de, oiga, los vascos que tienen un concierto y los navarros que tienen un convenio, ¿pueden pagarse una unidad que tengan sus banderitas, sus emblemas y todo esto, y que vayan directamente al esquema general con una unidad propia y además sean más patriotas? Porque de esa manera, pues igual puedan haber un número de reservistas en una unidad vasca o una unidad navarra y que sirvan mejor a todo este empaque. Políticamente puede ser eso algo que confluya a un beneficio mayor. Bueno, pues parece que eso sobrepone el tema dogmático y dice, no. Es que la España una eterna y esto tiene que ser de esta manera porque lo decimos en Madrid. Hombre, no. Si lo importante es la seguridad, el cómo tendría que efectuarse de una manera inteligente. Saludos, Sergio. Felicitaciones por el 2-3, ahí con los vallisoletanos. Ahí bien. De 3 en 3 hay que apuntar. Pero los tuyos propios han sacado 3 puntos. Parece que el nuevo Mr. Borja Jiménez ha dado con la tecla. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Xavier, por invitarme. Jesús, un placer tenerte por aquí, que hacía mucho que no te veía. Lo primero, disculpar el retraso. Le mandé un audio a Xavier. Es que, aparte, tengo mi faceta de no sé cómo decirlo, soy delegado de un equipo de fútbol de aquí de la regional asturiana y el partido se atrasó un poco porque hubo temporal, entonces la segunda parte comenzó tarde y mucho bien tarde. Y nos ha ido bastante mal el partido hoy. Hemos perdido 5-1, entonces tengo el corazón dividido. Es verdad que el Sporting hoy ha ganado en Pucela, que es una victoria muy importante, pero hemos perdido 5-1. El Grupo Deportivo Bosco nos ha metido 5 goles hoy al Club Deportivo Raíces, al que pertenezco. Pues vamos a hacer una cosa. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Dejamos que Juan Carlos termine su intervención y cuando la termine te pongo en contexto para que puedas intervenir. Puedo seguir más adelante, así que Dani. Va, perfecto. Mira, la cuestión es muy sencilla. Hemos hecho una introducción sobre los exabruptos de Trump relacionados con España y la OTAN, pero realmente el objetivo es hacer una reflexión sobre cuál tiene que ser el papel de España en la Alianza Atlántica. Y esto se puede interpretar de varias maneras. De hecho, se ha hablado de la posición geopolítica, del gasto en defensa, por lo tanto, llévalo por donde quieras, porque lo de hoy es algo bastante más abierto. Vale, buenas noches a todos, hoy un placer por estar aquí, gracias por sacar este tema que está tan a la orden del día y creo que es necesario debatir. La OTAN era esa organización a la que hace unos años nadie miraba y nadie prestaba atención y ha llegado este presidente tan peculiar y ahora todo el mundo habla de la OTAN, ¿no? Eso para empezar. Punto número 1. ¿Por qué Trump hace tantos comentarios sobre España en la OTAN? No es, en sí porque está de desacuerdo con la política que está llevando el gobierno. Pero el punto número 2 importante es porque hay un periodista allí en la Casa Blanca que es corresponsal de la ABC que lo único que hace es chincharle. Y se ha demostrado. De España. Las dos, has hecho Landete, las dos. Sí. Entonces hay un periodista español que le interesa sacar titulares grandiosos en sus medios donde colabora y está pinchando al señor Naranja. Y el señor Naranja, como sabemos cómo es, responde.
No, espera, Jesús, ya te voy a dar tiempo a hablar. Déjame hablar un poco, que llevas aquí media hora. Jesús, por favor, dame un poco de chance. Dejar que Sergio hable y tú luego, Jesús, respondes el tiempo. Dame un poco de chance, Jesús. Porfa. Eso. Eso por un lado, ¿no? Y como digo, la OTAN nadie hablaba. En la última reunión de la OTAN, en la que Pedro Sánchez estaba apartado de todo el mundo, fue para mí el único que tuvo una postura coherente, porque por ejemplo Giorgia Meloni no sabe dónde va a sacar el dinero para llegar a ese 5%, y lo ha dicho ella. Giorgia Meloni estaba mirando para el cielo como diciendo, ¿qué hago yo ahora mismo? Hay muchos países que tienen ese problema para llegar a ese 5%. Ese 5% son billones de euros que no podemos sacar de ninguna parte si queremos conservar nuestro estado de bienestar. Es una salvajada. Y lo que pasa es que el único que ha tenido narices de decírselo al señor Naranja ha sido Pedro Sánchez, el presidente de España. Ha sido el único. Porque nadie lo va a cumplir. Nadie. Excepto Alemania, quizás. Pero al revés, lo que ha dicho Pedro Sánchez, que también decía saber en su intervención, es que está aportando a la alianza, aparte del dinero que puede aportar, el propio territorio con las bases navales de Rota y Morón. La posición geográfica, que Jesús lo habrá comentado, estratégica de España, es como si tuviéramos un portaaviones en el medio del Mediterráneo. Es una base de operaciones clave para la alianza. Entonces, ya solo con eso, la alianza se está ahorrando dinero por tener esas bases aquí y poder usarlas. Y ya está, yo os dejo hablar un poco. Jesús, por favor, habla. No, bueno, que David solamente ha hecho dos preguntas de España y una de ellas de la OTAN. De hecho, la Asociación de Prensa de la Comunidad de Madrid, por cierto, que también defendió a Antonio Maestre cuando recibió lo que recibió, también ha dicho que esa crítica a periodistas, justamente por preguntar sobre cuestiones informativas que afectan a España, yo creo que están fuera de lugar y demás, que estén señalando periodistas y demás. Pero bueno, el autoritarismo que el gobierno está empezando a adoptar cuando los periodistas hacen su trabajo, que es preguntar, porque esa es la función de un periodista, y no pelotear al poder establecido, hacer preguntas incómodas para sacar temas en cuestión. Así que mi apoyo a David, que por cierto tiene un pedazo de libro que es La trama rusa, que investiga el tema del nacionalismo catalán y la influencia de RT y el propio gobierno ruso en el proceso. Pero bueno, y aparte de todo esto y demás, también ha dicho mi compañero Fanso, que lo quiero mucho, que de dónde se va a sacar dinero. De hecho, al principio del programa ya me adelanté justamente a este argumento de dónde se va a sacar dinero. Hay un informe muy bonito del año 2022 que se habla que en España se gasta 60.000 millones de gastos superfluos. Por ejemplo, básicamente que se gasten dinero en una alfombra, 40.000 euros, como pasaba en Torrelodones, donde eso generaba justamente un déficit presupuestario bestial. Por cierto, el gobierno de Torrelodones en aquella época estaba gobernado por el Partido Popular. Tuvo que entrar vecinos por Torrelodones y eliminar ese gasto superfluo. Pues lo mismo pasa, estamos hablando de que hay 60.000 millones de gastos superfluos, según el Instituto de Estudios Económicos, y aquí voy a darle un poquito de chance a mi amigo Sanso para que pueda responder, es el tic-tac de la patronal y demás. Tendrá el CECO que tenga, pero siempre es bueno leer estos informes y demás. Y estamos hablando que eso representa el 4% del PIB. Es decir, reduciendo el gasto superfluo en un 3% y destinándolo a defensa, que al día de hoy tenemos un 2%, llegamos al 5% y no hay que tocar partidas presupuestarias ni en educación, ni en sanidad, ni en pensiones, ni en estado de bienestar. De hecho, el gasto en defensa no es ese 5% no es para comprar armamento a los Estados Unidos, sino para generar industria nosotros mismos en nuestro propio territorio. De hecho, Juan Carlos... Jesús, pero eso no le vale. Jesús, eso no le vale, señor Trump. Si yo no compro los F-35, no le vale. No, pero Juan Carlos lo ha explicado muy bien antes. De hecho, es un gasto... No, a Trump no le vale. A Trump es el 5%. Es un compromiso, escúchame, un momentito. Es un compromiso de aumento del 5% en gasto en defensa. Eso no quiere decir que dónde se destina ese dinero. De hecho, por políticas keynesianistas, que por cierto son políticas socialdemócratas, se podría destinar ese 5% a generar industria
y generar planes de innovación y Se puede desarrollo de hablar. drones, por ejemplo, de inversión en los astilleros de Ferrol para generar nuevos barcos y nuevas potencialidades para nuestro ejército, o en Cádiz, por ejemplo, que por cierto el Kichi estaría súper feliz, Podemos estaría súper feliz si se invirtiera en los astilleros de Cádiz, en generar nuevos barquitos, nuevos submarinos, nuevas cositas. Bueno, o en Así que- Trubia, o en Gijón, en el Dejarme puerto de hablar, Gijón. dejarme hablar, que os voy a adelantar que Asturias se va a hacer una gran inversión en defensa gracias a esta ampliación, pero es súper importante. Va a haber dos grandes empresas que van a trabajar aquí en Asturias. Una que es Escribano, que va a tener todo el tema de I+D, que estaría todo eso dentro del 5%, y luego Indra, que ha cogido grandes superficies que pertenecían a la antigua Duro Felguera, de aquí, y va a abrir una línea entera de blindados. O sea, para Asturias nos viene genial esa ampliación, porque se ha apostado por este sector, que es un sector de calidad. Y yo estoy de acuerdo, no es la primera vez que lo defiendo, que esta industria es muy positiva para Asturias y para los territorios. Lo defiendo. Lo que de verdad que no entendemos esto, pero que invirtamos en una industria propia, a Trump no le vale. No le vale. Él, si no gasta... ¿Qué pasa con Estados Unidos? Tienen un gran problema de deuda, tú lo sabes, Jesús. ¿Y cómo quiere subsanarlo? Pues muy fácil, y lo está haciendo muy meridianamente y se ve muy bien. Quiere que les compremos el gas natural licuado y que les compremos armamento para poder paliar toda esa deuda que tienen. Lo que pasa es que yo soy de la opinión, como decías tú, creo, Jesús, que es mejor tener una industria de defensa propia, potente, sin tener que depender de nadie. Y además porque España tiene tradición de ello. Entonces estoy a favor de eso. Pero no estoy a favor de comprar al señor ni el gas natural licuado, que nos sale más caro, no estoy de acuerdo, lo digo ya, ni el armamento de ellos. Y ya está. Bien, eso que dices... Juan Carlos, vamos a dejarle ahora a Juan Carlos un turno de palabra. Bueno, obviamente el tema del gas licuado se puede comprar en Australia, en Qatar, se puede diversificar, que eso es lo importante, no poner los cestos en los... ahora al revés, los huevos en la... Da igual, los huevos tienen que ser diversos y estar hechos, no comprados. Hechos y no comprados, que es el matiz importante, porque... claro, la industria requiere un mínimo de compras, es decir, que se le compre a un determinado nivel y con garantía de suficiencia, es decir, que no le vayas a comprar ahora en los 5 años, sino que haya una continuidad en los siguientes 10, 15, 20 años en profundidad, lo que desde un Rheinmetall hasta la última fábrica requiere para tener inversiones y I+D y todas estas cosas. Claro, es que dices, es que Estados Unidos con Trump quiere que compremos el gas y el armamento. Pues que le den por culo. Me importa una mierda. Que se joda. Que se joda. Así de sencillo. Pero es que el 5% significa 3,5 en armamento, que puede ser propio. Aquí, como decía antes, se ha desmantelado en las últimas décadas unas piezas de armamento corto, pistolas, Eibar, Guernica, que podían suministrar a un ejército español, a una guardia civil, que tuvo que comprar fuera, lo cual ciertamente es desmontar tu propia capacidad. Incluso se ha visto en Asturias, en Trubia, que han tenido que coger a gente que estaba jubilada de hace tiempo para que enseñasen a los que iban a entrar nuevos para hacer piezas de tema de armamento. Y lo que he dicho también antes, es importante ver objetivamente. Cierto es, no puedes dejarle única y exclusivamente a los militares para que hagan la lista de la compra. Tampoco debes dejarle al militar metido a político o político metido a militar hacer la lista de la compra, porque también hará sus propios sesgos. Debe ser algo más común, más hecho de manera mancomunada. Pero, por ejemplo... Hay una película, no me acuerdo el nombre, de cómo los militares norteamericanos, como son los encargados muchas veces de hacer las compras, cómo se tergiversó y cómo aumentaron los costes de un blindado. No me acuerdo el nombre de la película. El Bradley, yo sé cuál película tú dices. El Bradley puede ser, Pero hay una película sobre ello, muy interesante, Juan Carlos, Ya está, nada más. Hombre, cierto es que ahí tenemos el caso del S80, que es una necesidad, y los sobrecostes pues pasan en casi todos los programas, cosa que no debe de llevarnos al hecho de que cualquier sobrecoste sea aceptable. Claro, si vamos rama por rama, España tiene un LHD, que es el Juan Carlos I, después de el decomiso del Príncipe de Asturias,
¿Qué debería de tener? Pues los expertos dicen que debería tener tres portaaviones a la hora de la rotación, que uno está en servicio, otro en actualización, otro en dique seco. Vamos a reducirlo a dos, ¿eh? Uno que esté en actualización barra dique seco, otro en presencia. Luego he dicho eso de que está Canarias, está el Estrecho, está la situación Baleares, está la costa, que es grande, submarinos, es importante. El AIP mal funcionado, no entrando en el S81 y en el H82, sino en el H83, ha sido disfuncional a la hora de venderlo en concursos públicos a nivel internacional, lo cual en un submarino que es bueno, al no tener ese servicio de aire autorreferencial interno, pues ha hecho que no tuviera la misma visibilidad a la hora de venderse. Tierra, están los 8x8, están los antiguos Pizarro, está el tema de tener o no tener, y según cuál, un tanque pesado o semipesado. Está también el tema de los Harrier, el tema de apostar casi como los turcos. Los turcos tienen una industria bélica y la sacaron un poquito de la nada. Evidentemente hay que hacerlo mejor, porque los turcos con el EHD, hermano gemelo del Juan Carlos I, quieren montar drones en vez de aviones. Y lo que hay que hacer es las dos cosas, drones y aviones. Pero lo mismo que con los submarinistas, con el tema de el Tramontana y todos aquellos que si hubiera habido ausencia de un programa de submarinos habrían perdido la capacitación o habría sido difícil la transmisión de esos conocimientos, sucede también con el tema del aire, los aviadores que se ejercitan en San Javier, en Murcia, y como eso, pues es necesario material humano, material físico, bélico, a poder ser hecho made in Spain. Y por eso hay que hacer esa visión de cuáles son las necesidades en base a la geografía, la geopolítica, y luego añadir también las capas de situación en la Unión Europea, relación con los aliados más inmediatos, y la idea que deslicé antes respecto de, bueno, si sucede una guerra en el Franco Sur, ya sea en el inmediato o más abajo en el tema del Sahel, pues evidentemente quid pro quo, para querer que los nórdicos y los del este te apoyen, pues evidentemente hay que darles apoyo ahora cuando lo necesitan en relación con Rusia. A fin de cuentas, en principio, por mucho que diga el Putin o el Trump o Xi Jinping o el que sea las cosas, pues en principio lo endógeno debería ser lo primero y lo exógeno no debería ser coartada para evitar hablar de lo endógeno, a pesar de que en los últimos 22 años debate de seguridad, defensa, interior, política exterior, ha sido más partidista y se ha dejado un poco orillado la visión holística y pensar que la defensa y la seguridad es única y exclusivamente armas. Y ya está. Cuando es algo más complejo y elaborado y puede llevar al tema de ciberseguridad, tema de secuestro de bases de datos, no solamente el control efectivo del territorio, sino también la seguridad respecto de un ámbito más extenso. Y en eso España podría no solamente generar esas inquietudes, sino también darle soluciones propias. Por eso creo que el debate podría ser muy interesante, más allá de ¿vamos a cumplir con Trump, sí o no? Bueno, pues eso es accesorio para mí. Sí. Jesús tiene muchas ganas de hablar y lo he visto tomando notas, así que dale. Sí, de hecho, sobre el tema del gas y demás, yo creo que es un tema bastante interesante sobre el tema, independientemente de que estemos importando gas norteamericano y demás, pero que ten en cuenta que tanto la izquierda, la extrema izquierda como la extrema derecha en este país y también en Europa estaban criticando que en Siria la llegada del gobierno a Yolani y la estabilización de Siria, y que Siria se acercase a nuestras propias posiciones de aliados occidentales y demás, y le dicen, no, es que está pasando. ¿Por qué nos interesa tanto que Yolani, por ejemplo, estabilice Siria? Por la creación del gasoducto de Qatarí, desde Qatar hasta Europa, que pasa por Siria. Algo con Assad no era posible, pero eso nos eliminaría casi las dependencias del gas ruso, por lo menos no la reduciría significativamente, pero también tendríamos otra oportunidad de oro en este contexto geopolítico internacional del que no tenemos que depender del gas ruso, pero también podemos depender de nuestro propio gas, extrayéndolo a través de la fracturación hidráulica, que en España desgraciadamente está prohibida o muy limitada.
Y eso nos genera básicamente que tengamos que depender del gas norteamericano, teniendo, por cierto, las mayores infraestructuras para licuar gas de toda Europa, porque si nos coordinásemos también con Portugal, señores, España podría ser perfectamente el gran abastecedor, España y Portugal podrían hacer gran abastecedor de gas a Europa y demás, de licuado, porque lo licuaríamos nosotros mismos. Y si accedemos a la fracturación hidráulica, nos permitiría extraer gas, pero no podemos estar entre Higo y Breva, entre, oye, yo quiero ser de izquierda, ecologista, entre comillas, porque después el ecologismo de la izquierda también es muy relativo. No olvidemos los desastres naturales en Ecuador, Venezuela, la antigua Unión Soviética, que por cierto me he ido al extremo otra vez, perdóname, que además no incluyo la socialdemocracia, que también, bueno, los nórdicos también extraen su petróleo y demás, y le importa y tampoco les interesa mucho el tema del equilibrio, pero de las políticas ultra ecológicas de Greenpeace. Pero bueno, pues podríamos tener esta oportunidad de tener mínima autosuficiencia energética, capacidad de extraer, de llevar petróleo, de llevar gas a nuestros amigos de Europa y dejar de depender del gas norteamericano, o por lo menos también reducirlo significativamente. Y sobre el gasto en defensa y demás, a Trump lo que le interesa, si hay algo que le interesa a Trump, independientemente de que le compremos armas o no, son los titulares de prensa. Le podemos dar a Trump algún programilla regalado y destinar el 4%, pues reitero, nuestro amigo Juan Carlos no lo ha dicho. El gasto en defensa es propio, es decir, nosotros decidimos soberanamente en qué gastar el 5%. Trump no te está diciendo en qué, a quién comprar y dejarle de comprar o producir. Lo que quiere es básicamente de que Europa asuma su propia defensa. Y eso le genera titulares excepcionales diciendo: América ya no paga la defensa de Europa. América ya no paga la defensa de Oriente Medio porque Israel y la coalición árabe se han encargado de la seguridad en Oriente Medio. Es lo que busca. Es una mezcla de política aislacionista enfocada al Pacífico y destinada a generar titulares de prensa que su electorado se lo coma con patatas fritas. Es lo único que le interesa. No le interesa, no le, sinceramente atrás le suda, le apoya ciertas cosas. Y eso es así. Pero bueno, en este caso tenemos la posibilidad de aprovechar el contexto geopolítico, pero tenemos que ser ambiciosos y tenemos que tener una proyección de política exterior y de defensa común, independientemente del partido que entre. Si el Partido Socialista el día de mañana abandona el gobierno, si entra el Partido Popular, hay que tener esas líneas estratégicas para los próximos 30 40 años. No podemos estar que cada vez que entra un gobierno cambiamos la política exterior y la política de defensa según como entraba. De hecho, aquí pues, voy a darle un pequeño toque a nuestro amigo Samson. Teníamos una línea estratégica con el Sáhara y Sánchez nos la ha cambiado completamente para apaciguar al tirano marroquí. Y como decía el viejo Chus, ¿cuántas veces tendremos que apaciguar a los tiranos para que estén contentos? De hecho, en Marruecos la situación del pueblo marroquí están hasta los cojones del régimen marroquí, y lo que desean básicamente también son cambios, cosa que el gobierno español al día de hoy no ha emitido ni una sola opinión política de lo que está pasando y de las posibles violaciones de derechos humanos contra los manifestantes en Marruecos. Gente, por cierto, mucha gente de izquierda que ha salido a la calle en Marruecos para defender menos estadios y más hospitales. Por cierto, me suenan mucho las manifestaciones del 15M y demás, solamente que aquí nos reprimimos, aquí somos civilizados, gracias a Dios. No usamos la violencia letal como en Marruecos o en otros regímenes africanos o orientales. Sergio. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Me encanta hablar de muchas cosas. Pero sí, a Jesús le encanta poner ejemplos de todas las partes, bombardearme con 1000 zonas geográficas del mundo para validar sus argumentos. Digo yo, centremos el debate. Yo quería también poner ahora en el debate, relacionándonos con Trump, la firma de paz que vimos el otro día en Egipto. Se escenificó una escena muy curiosa de un líder todopoderoso, no sé, increpando al resto de primeros ministros o manejándolos como títeres. Yo creo que nunca lo había visto. Jesús, no sé, en la historia reciente. No, de hecho de hecho ridiculizó al líder británico, que me dio un poco de vergüenza. Bueno, hombre, y me quedó como diciendo, hostia. Entonces, me da, no sé, por una parte sentí vergüenza, porque ningún líder político
europeo, sobre todo, porque es lo que me importa, ningún líder europeo pues dijera, oye, hasta aquí, te has pasado un poco de la raya, ¿no? Ojo que los británicos lo tienen bien hecho, Ya, porque no olvidemos entonces, que hicieron no, el Brexit o la mierda. entonces, lo que quiero decir es que hay que conocer al personaje que está ahora en la Casa Blanca. Y yo creo que en la mente de varios primeros ministros de Europa está, bueno, este está lo que esté, le decimos que sea todo, y cuando venga el siguiente, que sea más normal, hablaremos con él y nos sentaremos a hablar. Y yo creo que muchos están siguiendo esa estrategia, que es lícita, ¿eh? No enfrentarse a él para no provocarle, pero decirle que sí y ya vendrá otro más razonable en el futuro y hablaremos con él. Pero es que no, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Entonces, y es un hombre muy básico, es un hombre de negocios muy básico, que saquélo del tema del gas licuado y el petróleo porque él se sigue basando en eso, aunque en la actualidad haya nuevas tecnologías que tengan un valor económico superior, él sigue pensando en petróleo, en gas y en armas, y es muy básico, y su recetario económico se está basando en eso, y quiere recuperar la economía americana bajo esos ejes. Y si os dais cuenta, a cada líder con el que habla le dice, tienes que dejar de comprar gas ruso para comprármelo a mí. O sea, son todo intereses. Él quiere salvar su economía de esa manera, por eso lo digo. Y hacemos muy bien, como decía Juan Carlos, en buscar el gas en muchos sitios, no meter todos los huevos en la misma cesta. Y eso es verdad. Aparte que es que ese gas natural licuado, que tenía razón Jesús, que tenemos grandes plantas para poder transportarlo a otras zonas de Europa y no lo estamos aprovechando. Del todo, sí se está aprovechando, pero no lo estamos maximizando. Maximizando, no lo estamos haciendo del todo bien. Pero es que también hay que decir que ese gas natural licuado, en concreto que viene de Estados Unidos, es más caro que otros, ¿eh? Eso hay que decirlo, es más caro. Entonces es más caro que comprarle gas. Y sigo, y termino. Por poner también cifras, ¿qué coste en millones de euros sería aumentar al 5% el gasto en defensa en España? Pues sería alrededor de una estimación, se habla de 80.000 millones de euros, que serían 5.000 millones más de euros de lo que destinamos a educación actualmente. Entonces, para mí ya me genera un problema de base, que gastemos más en seguridad que en educación. Para mí ya sería una línea roja insalvable. O sea, eso nos da una idea de que es imposible meter todo ese dinero en el presupuesto. Hay que hacerlo de otra manera. Hay que autoabastecerse, hay que fomentar la industria nacional para fortalecerla. Juan Carlos tenía razón, que se dejaron escapar oportunidades de fábricas de armas cortas en Vizcaya, que tenían tradición de ello, para comprárselas a países extranjeros cuando podíamos hacerlo nosotros. Hay que ser autosuficiente en ese sentido. También Juan Carlos creo que hace unos años ya hablaba del Euroforce, ¿no? Y yo creo que más que la OTAN, teníamos que volver a recuperar esa idea del Euroforce y de un ejército permanente europeo que no sea dependiente de la OTAN. En eso también estoy de acuerdo. Porque la OTAN somos nosotros, no olvidemos, básicamente, no que seamos dependientes. Es verdad que son los países miembros. Sí, pero es verdad que hasta que ha habido el conflicto ucraniano, Europa no se tomó en serio el tema del Euroforce. Y yo creo que ahora sí es verdad que hay que darle una vuelta, hay que ir en serio con ello. Y la OTAN pues estará de apoyo, será un organismo de apoyo, pero tampoco hay que darle protagonismo. No prefiero darle protagonismo al Euroforce, a una fuerza europea, que a la OTAN. Ahí creo que Juan Carlos tiene mucho que decir. Sí, porque me parece interesante el tema del Euroforce, que en este momento sería imposible de hacerlo porque no hay coordinación. ¿Y cómo se puede hacer con el gasto militar en cada ejército? ¿Y cómo se puede dar cobertura? Que sea en el ámbito de la OTAN. Y luego, cuando pase lo que tenga que pasar, por ejemplo, ojo, es que decías que puede venir el siguiente que pueda ser razonable. JD Vance, presidente de los Estados Unidos, del mandato de 2028 a 2032. Muy razonable. Fantástico. Con lo cual, no hay que pensar en términos de quién va a estar en Estados Unidos. Como si está el de Mad Magazine. Me tiene que dar igual. Es un aliado fantástico. ¿Que tenemos que llevarnos bien? Sí, pero con el primero que nos tenemos que llevar bien es con los 17 presidentes de comunidades autónomas
con el gobierno de España, con el gobierno de Portugal, con el gobierno de Francia, con el de Italia, con el de Bélgica, con el de Suecia, con el de Grecia, en el marco de la Unión Europea, que en buena medida son países que están en la OTAN. Y eso es realmente interesante e importante. Se puede decir que el 5% no es el 5% realmente. Porque el 5% es el 3,5 militar duro y luego un 1,5 de infraestructuras que pudieran devenir en lo que Meloni establece respecto del puente de Sicilia hacia la península italiana. Sí, eso está incluido como posibilidad de ese 1,5% como gasto militar, en tanto en cuanto el intercambio, por ejemplo, voy a poner las autobahn. Las autobahn porque se hacen para que del este al oeste, del norte al sur, pudieran ir los Panzer de Alemania. Por tanto, se necesita una serie... Los norteamericanos aterrizaran. Se necesita, sí, en Estados Unidos, uno de cada 4 millas de los carriles interestatales tiene que ser recto para que los aviones puedan aterrizar. Este tipo de cosas pueden ser importantes en las infraestructuras. Se puede meter el corredor mediterráneo en el 1,5%. Se pueden meter infraestructuras de puentes porque tengan que tener un peso y sustentabilidad suficiente para que carros de combate pasen por encima. Esto es posible en ese 1,5%, hay que ser ciertamente inteligentes. Y el 3,5%, pues también meter elementos que tengan proyección y que sepas que pueden generar no solamente valor añadido, sino las capacitaciones que tú necesitas. Y hacer un cambio de política en donde algo que se ha hecho hasta el presente, de que grupos ideológicos dogmáticos han secuestrado políticas públicas. Grupos ecologistas, grupos pacifistas, grupos feministas. No hay que dejar que las políticas públicas las dictaminen gente que tiene unas visiones dogmáticas en función de traer elementos que son importantes para el común. Porque si no, nos ponemos en situaciones como esos grupos pacifistas o ecopacifistas de los años 80, que en Alemania, que en Reino Unido, que en Bélgica estaban financiados por la Unión Soviética, para que no hubiera armas nucleares propias y que las que hubiera estarían del otro lado. Porque quiero recordar el pequeño detalle de que los Pershing del 83 son respuesta de los SS-20 y los SS-30 que 4 años antes, en 1979, había desplegado secretamente el Kremlin en Europa Oriental. Y es de eso, de gobiernos de diferente signo político, en esos 4 años dijeron a la OTAN: ustedes están para hacer algo, cúbranme y pongan material equivalente para que haya una paridad. Y solamente se respondió en el ámbito europeo occidental a la instalación de los Pershings, no a que los soviéticos pusieran sus armas amenazándonos a nosotros. Este tipo de visiones en los que todo juegue, todo esté completo y el discurso sea íntegro, es importante. Y por eso digo, en España hay oro, hay oro en Asturias, ¿verdad? Bueno, pues si se puede sacar y es válido, perfecto. Me refiero a que las técnicas serán más pulcras respecto al respeto del medio ambiente que en el Congo, serán las obligaciones laborales más pulcras que en otros países de África. ¿Hay litio en España? ¿Hay tierras raras en España? ¿Hay uranio en Salamanca? Correcto. ¿Hay gas en España? Lo digo porque en los años 70, cuando ya empezaba a haber autonomía y teníamos el ente vasco de la energía, se hizo prospecciones porque la segunda crisis del petróleo golpeó duro. Y se buscaba petróleo en todos los lados. Creo que en Burgos había un depósito para rellenar mecheros Bunsen o algo parecido, no mucho. Pero en el País Vasco se exploró y había una disposición en el que no se encontró petróleo, pero se encontró la posibilidad de un montón de gas, mucho gas. El Salburúa se cerró porque la ley impidió que hubiera esa disposición de buscarlo. Nos encontramos con que en Navarrete, el ente vasco de la energía, tenía un porcentaje de casi un 22% del único lugar donde se extrae por herencias y todo esto. Y luego una ley en el Parlamento Vasco nos ha obligado a hacer la desinversión porque había que negociarla no solamente con el Partido Socialista, que es socio de gobierno, sino también con Bildu y también con Podemos, que nos obligaron. Pero había el problema de que en el caso de estas energías fósiles, lo que quería realmente Podemos y Bildu era no solamente que no hubiera iniciativa pública, sino que se prohibiera a la iniciativa privada hacer cualquier tipo de actividad en
este tipo de recursos fósiles. Por tanto, la visión tendría que ser, si en España hay por lo menos para 40 años de suministro propio de gas, bueno, pues es una opción para evitar, por ejemplo, el tema ecológico de que barcos lleguen y también con ese gas se puede suministrar en las terminales exteriores para la venta a países próximos. En uranio se puede mantener las centrales que hay y se puede suministrar uranio a otros lugares. Y como eso, un montón de elementos que en parte, ahora, no como antes con los soviéticos, pero ahora los chinos seguramente estarán detrás de muchas organizaciones ecologistas para garantizarse el predominio, el monopolio en tierras raras allí, en China, y que dependamos de ellos. Lo mismo que quieren, por ejemplo, que España cierre las centrales nucleares para que jamás pueda tener la disposición de tener ni siquiera la idea de volver a tener un proyecto islero propio. Por lo tanto, estas cosas tienen que mirarse un poquito a largo plazo, mancomunadas, una visión central, como decíais, para tratar de hacer una política estratégica en tema energético, de seguridad, de defensa, con una visión ciertamente política. Juan Carlos, ¿no ves que es un problema de la Unión Europea, de liderazgo de la Unión Europea? Sí, tiene complicaciones. Lo que acabas de decir es que China nos quiere arrastrar a comprar lo suyo, pero también Estados Unidos nos quiere arrastrar por su parte, porque el otro día cuando se está reanudando la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya lo sabéis, y Trump pretende que la Unión Europea le siga el juego en contra de posiblemente de sus propios intereses a esa guerra comercial. Entonces, vuelvo a decirlo, hay que centrarse en la Unión Europea. Lo que pasa es que von der Leyen no está demostrando un gran liderazgo en este segundo mandato de la Unión Europea. Tampoco el primero, pero ahora ha decaído en muchas cosas. Y necesitamos una Unión Europea fuerte, independiente y que no dependa de ningún bloque. Que tenga una fuerza propia y una voz propia en el mundo. Que no seamos comparsa de nadie. Ni del sur global, ni del imperio, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que todo el discurso que dijo Juan Carlos va en eso enfocado. Nosotros tenemos que tener una autonomía estratégica propia en defensa, energética, en muchas cosas, para poder tomar esas decisiones. Hombre, yo solo hay una cosa que quiero anotar antes de dar la palabra a Jesús. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que Europa tenga una autonomía como bloque geopolítico, pero evidentemente vas a ser más próximo de aquellos bloques con los que compartas valores. Pero vamos, es que es algo normal y esto pasa en la vida, incluso en las relaciones personales, ¿no? Es decir, ponlo en lo que es la vida. ¿Tú con quién te llevas mejor? Pues muchas veces con quien tienes una cierta afinidad. Sí, saber, pero si como ahora tenemos un liderazgo de Trump, y como decía Juan Carlos antes, ¿y si después viene J.D. Vance? ¿Qué valores compartimos con esta gente, los europeos? No tanto. Con J.D. Vance quizás, mira, con J.D. Vance quizás no, pero con el Partido Demócrata sí, y con parte de la gente que vota al Partido Republicano también. Correcto. Y diferenciemos, que esto es muy importante, lo que es el gobierno de un país de lo que es la población del país y su cultura. Lo digo solo como apunte, ¿eh? No es... No, estoy de acuerdo. Yo lo decía porque hay gente que dice, no vamos a hacer nada, porque igual dentro de 4 años, ahora menos, en las siguientes elecciones, pues viene alguien que sea potable. No. Lo importante es que hagas lo que te corresponde para que cuando llegue el siguiente, tú tengas herramientas para poder hablarle diferente a ese que venga, sea quien sea. Y si además es amigo, cojonudo. Eso es, pero ya tienes tu propia autonomía. Tu propia autonomía en defensa, tu propia autonomía energética, que es lo que estabas hablando, Juan Carlos, y tu propia autonomía estratégica. Entonces hablas de igual a igual. Porque lo voy a poner con un ejemplo. La operación Telic. La operación Telic, la operación de despliegue de los británicos en Irak en 2003, fue la última oportunidad, la última de despliegue propio independiente. Hace 22 años. Con lo cual, eso también, cada cual tiene que mirárselo. Y para tener proyección estratégica hay que meter dinero. Si no meten dinero a la máquina, poca proyección estratégica tiene. De hecho, volvemos a lo mismo de antes, que me dicen que no es posible tener el gasto en defensa un 5%. Vuelvo a decir que tenemos un 4% de gasto superfluo en este país. Informes
de un lado y de otro que nos lo confirman. Ese 4% del PIB es muy superior en educación y sanidad. Son básicamente unos 60, ¿cuánto era? Espérate un minuto, 60.000 millones de euros. Al día de hoy invertimos en defensa un 2%, que son 30.000 millones. Es decir, con eliminación del gasto superfluo, que son con un 3%, no hay que ser tan eficiente y demás, que serían 50.000 millones más lo que estamos invirtiendo ya, serían los 80.000, que sería el 5%. Ya tendríamos eso. Y después nos lo gastaríamos como si nos saliera, si me permite la expresión, de la punta de la polla, hablando. Perdón, nos van a censurar al final, perdón, que me da el toque trumpista a veces del modo Trump. Pero nos lo gastaríamos como quisiéramos y demás. Y no solamente más importante, es como decía Juan Carlos, habría una parte de gasto militar duro, habría una parte de gasto militar de infraestructura. Incluso podríamos ser inteligentes y hacer lo mismo que ha hecho Polonia de manera muy inteligente, que Polonia es el gran aliado de Estados Unidos en Europa del Este, pero a él no le compra a Estados Unidos, le compra muy poco material, pero le compra algo, pero a quien más le compra es a Corea del Sur. Y no solamente le compra a Corea del Sur tanques y demás, también le compra licencias de fabricación de tanques en propio territorio para generar industria. Y esto podríamos hacerlo nosotros y enfocarlo al sur de Europa, a nuestras propias necesidades, tanto como europeos como españoles en seguridad nacional. Se podría hacer y no tendríamos que tener complejos. Y sobre lo que ha dicho Juan Carlos, os cuento un caso muy interesante sobre el uranio de Salamanca. El uranio de Salamanca iba a ser explotado hace un par de años por una empresa, si no recuerdo, no sé si era china y demás, japonesa, que tenía interés en explotar ese uranio. Iban a llegar a un acuerdo con Diputación de Salamanca, en fin, con el gobierno de España, pero los ecologistas emitieron un informe diciendo no sé qué, no sé cuánto, recogieron un informe del gobierno de España que generaría contaminación, o por lo menos eso vendieron a los medios de comunicación. Y hay una persona que leyó ese informe, que es nuestro queridísimo amigo Fonseca, que en aquel momento trabajaba en EFE. Leyó el informe y dijo, hostia, si esto no pone el informe, si el informe pone que no hay ningún peligro para impacto medioambiental y que se puede extraer con total seguridad. Pero ningún medio de comunicación verificaron la información y se tragaron lo que decían los ecologistas, todo. De hecho, él fue a una de las reuniones ecologistas de estos ecologistas y básicamente estaban diciendo que tendría que haber apagones cada 2 semanas para mantener el equilibrio ecológico y demás. A ese extremo hemos llegado siendo secuestrados por extremistas y gente un poquito extraña en políticas públicas. Le hemos dado importancia a gente que no tienen muchas veces ni información y que se basan en ideas peregrinas. Y me podría ir otro ejemplo, el PASMAR, por ejemplo, ese partido tan simpático, animalista y demás, cuando repartió cositas para los animales en un bosque después de los incendios. Pues resulta que eso no era idóneo, esos alimentos no eran idóneos, esos piensos no eran idóneos para esos animales y podían joder la cadena alimenticia de esos animales. Muy buenas razones, muy buenas de esto, pero cero formación. Y como no se escuchan los técnicos por parte de estos sectores ecologistas, que muchos de ellos están influenciados por potencias extranjeras, lo que ha dicho Juan Carlos es muy interesante, porque el secretario general de la OTAN en su momento expuso que en los años 80 el movimiento antinuclear alemán estaba financiado por la Unión Soviética con el objetivo de que se redujera o se eliminasen las centrales nucleares alemanas para que apareciera un político misteriosamente que proporcionara una solución. Y esa solución fue comprar gas a Rusia. Y ese político acabó siendo presidente de Gazprom en Europa. Es decir, la infiltración de los servicios de inteligencia rusos, el FSB, el KGB y después el FSB, realmente no es el KGB, pero bueno, en fin, para que todos nos entendamos, es otro, el servicio exterior. Pero consiguieron esos éxitos. Y yo siempre digo, ojalá tener unos servicios de inteligencia tan eficientes como los rusos, porque son excepcionales para la manipulación de masas. Son expertos y ojalá pudiéramos tener. De hecho, nos interesaría tenerlo para Marruecos, nos vendría bastante bien. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Bien. En fin. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 cosas. La primera, aprovecho para
poner la forma de hacerse miembro de mi canal, porque, como digo yo siempre, yo estoy aquí porque me va la marcha, pero si se unen por la módica cantidad de 0,99 euros al mes, yo tendré más tiempo para dedicarme a esto, ¿no? Y podré igual estar a las 2 de la mañana hablando de las elecciones en Bolivia y no preocuparme si me tengo que levantar una hora más tarde. Vamos a ver, spoiler, que vivan de YouTube en España hay 4 o 5. Y digo 4 o 5 porque los que ganan bastante dinero están la mayoría en Andorra. ¿Vale? Checoslovaquia. Claro. En República Checa, perdón, que me acabo de ir modo... Javier, no te veo mudando de Andorra, ¿eh? No, hace mucho frío, no. Pero lo digo porque quien me quiera ayudar, que sepa que es muy barato, que hago una masterclass cada mes sobre temas de campañas políticas. La última que le hice esta semana fue sobre la campaña de los 25 años de paz, de una forma didáctica, explicando cómo también las dictaduras a veces utilizan la propaganda, ¿no? Y hecha esta cuña publicitaria que tengo que hacer, pues vamos a hacer quizás una ronda de intervenciones final. Tomaos el tiempo que necesitéis, ahí no hay problema. Empezamos por Juan Carlos, luego Sergio, luego Jesús. Juan Carlos. Sí, supongo que lo más importante es tener las ideas claras, que es la parte primigenia, la parte importante, para luego implementarlas en acciones concretas. Y eso es una parte que suele llevar más discusión, suele llevar más debate, porque la parte interesante es generar esa amalgama para que las políticas no sean del siguiente cuarto de hora, sino que sean duraderas. Y para eso tienes que prever mayorías amplias y basarse en esas cosas que son ausencia de dogmas e ideologías y tratar de actualizar en el ámbito estratégico, porque no solamente es el arma en sí, porque algunos tratan de reducir todo el tema de seguridad y defensa a comprar pistolas, comprar cañones, comprar Tomahawks o aviones F-35, cuando ciertamente el F-35 tiene sus características y tendríamos que buscar un equivalente europeo. Pero claro, el europeo, nos encontramos otra vez con la polémica que, bueno, pues los franceses tienen unos intereses en base a su propia necesidad, no por temas conspiranoicos. Es la posición que tienen, para qué lo necesitan, para qué lo quieren. Luego están los italianos, luego están los británicos, que a veces participan, a veces no. Están los alemanes, y ahí, ciertamente, la conjugación de intereses debería de ser más abierta a la hora de entender que puede llegarse a determinados estudios, determinados elementos, y que no solamente es el elemento en sí, es el arma en sí, sino la doctrina estratégica en donde se incardine el uso de esas armas para la visión de la defensa holística del territorio, teniendo en cuenta de que algunos tienen este pensamiento: hay que gastar en sanidad y en educación. Muy bien, vale, pero si estás desarmado y te viene el enemigo, pues te destruye los hospitales y te destruye las escuelas y te has quedado con el pan con unas tortas. Y eso lo decía una profesora que tuve en el colegio respecto de que había modelos diferentes en el ámbito de la Edad Media, en la parte final y en el comienzo del Renacimiento. Por ejemplo, las ciudades-estado italianas tenían un modelo económico maravilloso, artistas y todo esto, pero fue el espacio geopolítico de lucha entre franceses y españoles que destruyeron el territorio italiano durante todo el siglo XVI. Y luego nos encontramos, los neerlandeses, Flandes, comercio, la conjugación en ese espacio con la Liga Hanseática, fantástico, muy bien, pero ¿quién estuvo allí peleando y destruyendo el territorio? Otra lucha geopolítica, con lo cual la ausencia de armas y de ejércitos propios potentes, tanto en un escenario como en otro, hizo que fueran dependientes de otros. Por lo tanto, en este momento, seguridad, defensa, visión ideológica ausente, visión pragmática, visión amplia. Por ejemplo, vuelvo a decirlo porque creo que es interesante. Si nosotros tenemos concierto y convenio, puede haber unidades hechas exclusivamente en Euskadi, es decir, en País Vasco y en Navarra, que puedan surtir las armas en el ejército español. Eso es una visión pragmática. Ustedes la pagan, ustedes participan, de esa manera participan más.
pues se llega a un acuerdo y se hace. Y este ejemplo sirva como elemento identificativo de que se pueden hacer cosas mejores, no gastando necesariamente más. Sergio. Bueno, aunque haya llegado tarde, bueno, no sé si lo habéis comentado, pero bueno, el cambio de postura del Partido Socialista en su día sobre el posicionamiento de la OTAN es el siguiente. Una vez llega Felipe González al poder, uno de ellos, quiero decir, habrá muchos, pero este fue una de las razones personales por las que Felipe González cambió su sentido de voto. Aparte que la socialdemocracia europea, la familia socialdemócrata europea, nos estaba pidiendo ingresar tanto en la UE como en la OTAN, el famoso artículo 5, que invoca a un país cuando es atacado, no solo es un ataque externo, también podría ser un ataque interno. Felipe González no descartaba que pudiera haber otro golpe de Estado. Y entonces, él estaba convencido de que al entrar en la Alianza Atlántica, si se produjera ese caso, la Alianza debería intervenir para salvaguardar la democracia española. Entonces, también fue un pilar básico del razonamiento de Felipe González para cambiar su voto y arrastrar también al Partido Socialista y demás para un cambio de sentido en ese aspecto. Lo que hemos hablado, tenemos que intentar encontrar, estoy muy de acuerdo con Juan Carlos en intentar evitar la ideología política en este asunto, porque encontrar que seamos dependientes energéticamente o en defensa nos va a ser mucho más positivo para nosotros y para nuestro futuro como españoles, como europeos, que depender de terceros países para que nos abastezcan de armas o nos protejan en caso de un conflicto armado. Y es bueno también para la economía. Como he dicho, aquí en Asturias hay muchos proyectos amparados por el gobierno de Asturias socialista, porque son empleos de calidad y estamos apostando fuertemente por ello, aprovechando el aumento del gasto en defensa. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice Jesús, que es posible aumentarlo al 5%. Yo creo que no. Yo creo que se puede llegar a un límite como el 3% y depende de los proyectos que tengas pensados para implantar en tu nación, podría corresponder simbólicamente al 5%. ¿Qué es lo que está haciendo Italia con ese puente? Porque si no podríamos hacer un puente nuevo, pues de Ribadeo a Vegadeo, y lo ponemos como estratégico para que puedan pasar los blindados de Trubia a la región gallega. Y también me parece absurdo. Lo del puente, es verdad que lo comentaba Juan Carlos, está metido en ese 5%, pero me parece absurdo. Es una infraestructura de muchas inmuebles, pero en defensa, pues no lo sé, queda un poco ridículo enmarcarlo en ese aumento de presupuesto. Independencia estratégica, independencia energética. Y el único que tiene una postura coherente, el único líder europeo que tiene una postura coherente con este aumento desproporcionado del 5% y que lo ha plantado cara a Donald Trump ha sido Pedro Sánchez. Nos guste o no, tenemos un presidente a la altura en este asunto. Sí, nos guste, nos caiga mejor o peor, pero tenemos un presidente a la altura que por primera vez está haciendo una gran política europea e internacional y es reconocido por ello por muchas naciones. Antes de que hable Jesús, nada, quiero poner un par de comentarios de Muad'Dib. Juan Carlos, basadísimo. Al pueblo le gustan tus intervenciones, Juan Carlos. Muchas gracias. Y bueno, hace aquí hay que ver la defensa como una inversión y como un seguro a la riqueza. Bien. Bueno, vamos entonces a darle la intervención ahora a Jesús y así cerramos. Sí, sobre el tema del puente italiano y demás, yo sí considero que puede ser un elemento en defensa estratégico. ¿Por qué? Porque un ejemplo de ello también podemos verlo, por ejemplo, en el famoso puente que une Crimea con los territorios ocupados y semiocupados por Rusia y demás. Ese puente es clave para que llegue armamento y llegue capacidades a Crimea y demás. Las infraestructuras estratégicas a veces son claves y es tan importante la logística como las propias armas duras y demás. En este caso, yo sí creo que se puede llegar al 5%, pero se puede llegar al 5% si hacemos una política de eficiencia económica, eliminación del gasto superfluo. De hecho, nos sobraría un 1%, que a lo mejor podríamos destinar a educación y sanidad y a tantas otras cosas. De hecho, la política en defensa, un 5%, nos permitiría también avanzar en innovación y en desarrollo industrial. De hecho, los grandes desarrollos industriales, los grandes desarrollos tecnológicos siempre han venido de la industria de defensa. Y
por la capacidad y por la competición entre potencias y demás. Ejemplo de ello, el famoso Vercron, que usamos justamente para ponernos nuestros chalecos, vino de la competición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la carrera espacial, porque necesitaban unas capacidades para colocar esas cositas, esos trajes, y al final se acabaron extendiendo. El propio Internet fue un proyecto militar, aunque también no olvidemos que también tuvo participación europea, que se nos olvida siempre, por otros temas, por el tema de los W y demás, es bastante interesante. Pero bueno, los avances tecnológicos siempre han ido de la mano del desarrollo militar, es historia y demás, pero podemos tener la oportunidad de conseguir autonomía estratégica aprovechando los exabruptos y las estupideces de Trump, porque la autonomía estratégica no es simplemente una palabra muy bonita, es una palabra que tiene que ir respaldada por dinero y capacidades. Si no metemos dinero, no hay esa proyección estratégica propia y demás. Sobre el tema de Pedro Sánchez y demás, bueno, a Pedro Sánchez le interesa tener a Trump ahí para estar con la pelea continua y electoralmente integrar a toda la izquierda electoralmente. Por eso justamente se pone en modo grecoso. Pero eso favorece a los intereses españoles, pues yo tengo mis dudas y demás. No favorece a los intereses españoles porque si tú le tocas mucho las pelotas atrás, al final te van a meter unos aranceles más elevados que al resto. Así que es mejor pasar pasar desapercibido. Que sean los franceses que se peleen con los americanos, que tienen bastante proyección estratégica en esas peleas y demás. Y de hecho, si nosotros nos queremos pelear con alguien, lo que tendríamos que empezar a poner los huevos encima de la mesa, y de verdad, es que Ceuta y Melilla estuvieran en el paraguas de la OTAN, que al día de hoy, desgraciadamente, no está. Y esa es la pelea que el presidente Pedro Sánchez, si quiere tenerla, podría tenerla. Yo voy a subir el 5%, pero quiero que los estatutos de la OTAN vengan Ceuta y Melilla, como por ejemplo, en el pasado, cuando Francia se puso con 2 cojones, dijo, yo me salgo de la OTAN, si no están incluidas la provincia de Argelia en la defensa de la OTAN. Y al final lo tuvieron que incluir y volvió la OTAN y demás, Francia. Pues esa podría ser la lucha que Pedro Sánchez, si quiere mostrar esa sutileza, esos cojones y demás, de manera estratégica, podría mostrarlo. Y sería bastante beneficioso para el conjunto del país. Eso sí, le tocaría bastante los cojones a Marruecos. Y no olvidemos que Pegasus es Pegasus. Bueno, la verdad es que estoy muy contento por este coloquio debate, porque realmente ha sido un coloquio debate de nivel. Se ha hablado de cuestiones que son de medio y largo plazo, se han dado visiones distintas, aunque en algunos casos complementarias, ¿no? Y bueno, a mí lo que me queda es, primera, le tengo que dar las gracias a Muad'Dib, porque está como un campeón durante todo el directo comentando, y yo te doy las gracias porque, siempre te lo digo, no sabes lo que esto ayuda, ¿no? Esto ya, para empezar, porque es que es como el jugador número 12 de un equipo de fútbol, ¿no? Hombre, por supuesto, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jesús, que últimamente me tenías abandonado. Sí. Y sabes que me gusta tenerte aquí. Y muchas gracias a ti también, Sergio. A vosotros. Y Jesús no viene porque no quiere coincidir conmigo, pero no se atreve a decírtelo. ¿Qué va? Que no encanta coincidir con gente que me lleve la contraria. A mí me aburre. De hecho, yo siempre digo que a estado de alarma había que meter gente del Partido Socialista. Sería bastante divertido y sería diverso. Santa Olla estuvo en estado de alarma. Vas a terminar diciendo, hay un socialista ahí de Asturias que es un tocacojones, pero oye, es muy bajo. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, os avanzo. No sé, a mí el cuerpo me pide que sí, pero uno tiene que ir a dormir. Yo no sé si voy a hacer algún directo dentro de un rato para hablar de lo que está pasando en Bolivia, pero sí os puedo avanzar, porque ya hay recuento de meses en el exterior, que Tuto Quiroga está arrasando en el exterior. Incluso en la de Bilbao, ¿de acuerdo? La del centro del mundo, que le he pasado a Juan Carlos los resultados, que es de las más difíciles para él, del Estado español, también ha ganado ampliamente. Los resultados es que se van a saber a las 2 de la mañana hora española. Entonces, tengo que ver, es posible que si me animo, pues igual hago un directo, pero si no hago un directo,
mañana por la mañana a primera hora yo hago vídeo explicando los resultados, ¿de acuerdo? Así que ahí no va a haber ningún problema. Y nada, eso, pues si lo hago aquí, eso, ya celebraremos la victoria de Tuto. tiene pinta de que va a ganar, tiene pinta. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Agur.